Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para un vídeo jugoso, lleno de drama, especulaciones y sobre todo, mucha tela que cortar sobre una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy vamos a analizar a fondo un momento que ha encendido las redes sociales y ha dejado a todos boquiabiertos, la supuesta reacción de Kerem Bürsin ante lo que muchos interpretan como un desplante, un deja monumental por parte de Hande Erçel. ¿Qué pasó exactamente? ¿Hubo realmente un adiós silencioso? ¿Y qué significan las expresiones de Kerem? Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle. Pero antes de sumergirnos en el drama, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si son nuevos por aquí, por favor, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo las últimas noticias del mundo del espectáculo, análisis de tendencias y por supuesto chismecito del bueno. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Ahora sí, pongámonos cómodos, agarren sus palomitas y prepárense para el salseo. Porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel, Kerem Bürsin, y ese momento que según muchos, lo cambió todo. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas que nos enamoró a todos. Su química en la serie Sen Kapm era innegable, traspasaba la pantalla y nos hizo creer en el amor de cuento de hadas. La confirmación de su relación fuera de la serie fue la cereza del pastel. Fotos juntos, viajes románticos, declaraciones de amor. Todo parecía perfecto. Era una conexión palpable, un fuego que encendía los corazones de sus fans alrededor del mundo. Desde Estambul hasta Latinoamérica, la Ankermanía estaba en su apogeo. Los momentos compartidos que inundaban las redes sociales eran combustible puro para la ilusión. Hande y Kerem disfrutando de un helado en la playa, riendo a carcajadas en un viaje en barco, intercambiando miradas cómplices en alfombras rojas. Cada fotografía, cada vídeo, era analizado meticulosamente en busca de la confirmación definitiva de que su amor era tan real como el que interpretaban en la pantalla. Y para muchos, lo era. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. Los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular hace ya algún tiempo, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos, comentarios ambiguos en entrevistas y sobre todo por la actividad en redes sociales, o mejor dicho, la falta de ella. El silencio comenzó a ser ensordecedor. Las fuentes cercanas a la pareja, usualmente tan comunicativas con la prensa, guardaban un hermético mutismo. Las publicaciones individuales, antes salpicadas de sutiles indirectas y emojis que alimentaban la fantasía romántica, se volvieron impersonales, enfocadas en sus respectivos proyectos profesionales. Este cambio de dinámica no pasó desapercibido. Los fans, verdaderos detectives del amor, comenzaron a desenterrar viejos mensajes, a comparar fotografías y a analizar cada declaración pública con lupa. ¿Había señales ocultas de distanciamiento? Existía un lenguaje corporal que delataba la frialdad en la relación. Las teorías conspirativas florecieron, alimentadas por la incertidumbre y el deseo de aferrarse a la esperanza de que su amor siguiera vivo. Ahora bien, llegamos al punto clave de este vídeo, el momento en cuestión. Se trata de un evento público al que asistieron ambos actores, no juntos por supuesto. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Durante el evento, Hande Erçel fue entrevistada por varios medios de comunicación. Hasta ahí, todo normal. El problema, o mejor dicho, el deja viene después. Este no era un evento cualquiera, era una gala benéfica de alto perfil, un crisol de celebridades turcas donde la imagen y la diplomacia son tan importantes como la recaudación de fondos. La presencia de Hande y Kerem, aunque individual, era esperada, dada su trayectoria y popularidad. Según los testigos y sobre todo, según lo que se aprecia en los vídeos que circulan por las redes sociales, Hande Erçel, al terminar sus entrevistas, pasó muy cerca de Kerem Bürsin, quien se encontraba conversando con otras personas. Y aquí está el quid de la cuestión, al parecer, Hande Erçel no lo saludó. Pasó de largo como si él no estuviera allí. Sí, lo sé. Suena fuerte. Pero antes de sacar conclusiones precipitadas, analicemos las pruebas, o mejor dicho, los vídeos. En ellos se ve a Hande Erçel caminando con una sonrisa, saludando a otras personas, pero sin dirigirle ni una mirada a Kerem. Él, por su parte, parece darse cuenta de su presencia, interrumpe momentáneamente su conversación y se queda mirando en su dirección.
La distancia entre ellos, según las estimaciones de los expertos en redes sociales que han analizado cada píxel de los vídeos, era de apenas un par de metros. Un espacio lo suficientemente pequeño como para justificar un saludo, al menos por cortesía. Y es aquí donde entramos en terreno de especulaciones. ¿Qué significa la expresión de Kerem Bürsin? Algunos dicen que se ve decepcionado, incluso triste. Otros opinan que está sorprendido como si no esperara esa actitud por parte de Hande. Y otros, más neutrales, creen que simplemente se muestra indiferente, como si ya estuviera preparado para este tipo de situaciones. Las redes sociales como un hervidero se llenaron de capturas de pantalla ampliadas, círculos rojos señalando microexpresiones faciales y análisis detallados de su lenguaje corporal. Psicólogos aficionados y expertos en comunicación no verbal opinaron sobre el significado de cada gesto, contribuyendo al debate y a la confusión. Lo cierto es que la reacción de Kerem Bürsin es ambigua. No hay gestos exagerados, ni expresiones de enfado o dolor evidentes. Simplemente una mirada fija en la dirección de Hande Erçel, seguida de un ligero encogimiento de hombros y una vuelta a la conversación. Es una reacción sutil, casi imperceptible, que ha dado pie a interpretaciones diametralmente opuestas. ¿Es la máscara de la indiferencia un escudo para proteger un corazón herido? ¿O es la señal de que ya ha superado la relación y ha aceptado el final? Pero claro, en el mundo del espectáculo, un simple gesto puede interpretarse de 1000 maneras diferentes. Y las redes sociales, como siempre, han hecho su trabajo. Los fans de la pareja están divididos. Algunos defienden a Hande Erçel, argumentando que quizás no lo vio, que estaba distraída o que simplemente no quería interrumpir su conversación. Otros, en cambio, la critican duramente, acusándola de ser fría, distante e incluso de querer humillar a Kerem Bürsin. Se han creado bandos irreconciliables, con argumentos apasionados y ataques personales, que han trascendido la simple discusión sobre la relación de dos celebridades. Y luego están los que defienden a Kerem, señalando que su reacción es la de un hombre herido, que todavía siente algo por Hande y que le duele su indiferencia. En fin, un verdadero culebrón turco en la vida real. La etiqueta almohadilla Anker se ha convertido en un campo de batalla digital, donde los defensores y detractores de la pareja se enfrentan en una lucha sin cuartel por imponer su versión de la verdad. Ahora bien, intentemos analizar la situación con un poco de objetividad. ¿Qué pudo haber pasado realmente? Hay varias posibilidades. La primera, y quizás la más obvia, es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin haya terminado. Y no en buenos términos. Es posible que haya resentimiento, dolor y, por lo tanto, una falta de voluntad de interactuar públicamente. En este caso, la actitud de Hande Erçel sería comprensible, aunque no necesariamente justificable. Una ruptura dolorosa puede dejar heridas profundas y cicatrices emocionales que dificultan cualquier tipo de interacción, incluso la más superficial. Otra posibilidad es que la relación haya terminado amistosamente, pero que ambos hayan decidido mantener las distancias públicamente para evitar alimentar más rumores y especulaciones. En este caso, la actitud de Hande Erçel sería una estrategia para proteger su privacidad y la de Kerem Bürsin. Mantener un perfil bajo y evitar cualquier tipo de interacción pública podría ser una forma de reducir la atención mediática y permitirles seguir adelante con sus vidas sin ser constantemente juzgados y analizados. Y también existe la posibilidad, aunque menos probable, de que todo haya sido un malentendido. Quizás Hande Erçel realmente no vio a Kerem Bürsin, o quizás sí lo saludó discretamente, pero las cámaras no lo captaron. En fin, en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. La percepción de la realidad puede ser fácilmente distorsionada por los medios de comunicación y las redes sociales, creando falsas narrativas y alimentando rumores infundados. Lo que sí es cierto es que este incidente ha reavivado la llama de los rumores sobre la ruptura de la pareja. Y aunque ninguno de los dos actores ha confirmado ni desmentido nada, la falta de información oficial solo alimenta más la especulación. El silencio, en este caso, no es oro, es un combustible para la especulación y la intriga. Es importante recordar que al final del día, Hande Erçel y Kerem Bürsin son personas, con sentimientos y emociones. Tienen derecho a su privacidad y a manejar su vida personal como mejor les parezca. No deberíamos juzgarlos ni criticarlos basándonos en rumores y especulaciones. Son seres humanos, no personajes de una telenovela, y merecen ser tratados con respeto y consideración. Sin embargo, como fans, es inevitable sentir curiosidad por su vida amorosa,
especialmente después de haberlos visto tan enamorados en la pantalla y en la vida real. Y es por eso que este tipo de incidentes genera tanta controversia y debate. La conexión emocional que se establece entre los fans y las celebridades es un fenómeno complejo y poderoso que puede generar tanto amor como frustración. Personalmente creo que lo más importante es respetar su decisión, sea cual sea. Si han decidido separarse, debemos aceptar su elección y desearles lo mejor a ambos. Y si todavía hay esperanza para su relación, debemos apoyarlos y darles espacio para que puedan resolver sus problemas. La empatía y la comprensión son fundamentales para navegar en este tipo de situaciones y evitar contribuir a la creación de narrativas negativas y dañinas. En definitiva, el deja de Ander Cel a Kerem Bürsin es un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo. Solo ellos saben lo que realmente pasó y cómo se sienten al respecto. Pero lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su talento y esperar que algún día nos aclaren la situación. Mientras tanto, sigamos apoyando sus proyectos profesionales y respetando su privacidad. Y ahora, para recapitular brevemente, hemos analizado ese momento viral donde Ander Cel aparentemente ignora a Kerem Bürsin en un evento público, desatando una ola de especulaciones sobre el estado de su relación. Vimos las diferentes interpretaciones de la reacción de Kerem y exploramos las posibles razones detrás de este supuesto deja. Recordamos que más allá del espectáculo, son personas con derecho a su privacidad. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis y el chismecito. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes que pasó realmente? ¿Creen que Ander Cel ignoró a Kerem Bürsin a propósito? ¿O fue simplemente un malentendido? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Y antes de despedirme, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos para que también se enteren del drama y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.